3,000 más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 99,000 más que en el sexenio de Vicente Fox y 37,000 más que en el sexenio del presidente de la guerra contra el narco, Felipe Calderón. ¡Fuchicaca! Jueves 6 de junio, sean bienvenidos a su noticiero de confianza. Acompáñenme a ver qué fue lo que pasó esta semana. Esto es Fuga de Opinión, la opinión que nadie pidió porque no sabía que la necesitaba. Comenzamos. Aquí, por el pueblo. ¿A quién hay que servirle primero? ¿Con quién transformar? ¿En quién confiar? ¿Quién nos protege? ¿Qué somos? ¡No se oye! ¡Muchas veces! Como quisiéramos creerle, se llevó a cabo el AMLO Fest, una fiesta pro 4T disfrazada de informe de gobierno en donde el presidente López Obrador logró juntar 250,000 personas en la plancha del Zócalo de la capital del país para conmemorar y celebrar los 5 años desde que llegó al poder aquel 2018. Bajo el marco de los hechos, sí, el pueblo ha sido uno de los principales protagonistas de este sexenio, pero por ser uno de los principales afectados, y no es que el principal afectado por las pésimas decisiones que se han tomado en esta administración. Aquí las palabras del presidente de la República. Hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia. Lo vamos a lograr entre todos. Me canso, ganso. ¿Hay justicia y seguridad social? Para quien no lo sepa, este es ya el sexenio más violento en la historia moderna de México, alcanzando la cifra de los 159,242 homicidios dolosos en 5 años. 3,000 más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 99,000 más que en el sexenio de Vicente Fox y 37,000 más que en el sexenio del presidente de la guerra contra el narco, Felipe Calderón. Al margen de estos números, hay otros datos espeluznantes. Al día se cometen 10 feminicidios, al día. Es decir, en ocasiones la cifra puede subir, pero nunca baja. El techo son 10 al día, 10 feminicidios. Esto por no contar también los más de 81,000 desaparecidos a lo largo de esta administración. De acuerdo a estadísticas nacionales e internacionales, de seguir con esta tendencia, lo único que se va a lograr es terminar este mandato con cerca de 190,000 muertos, casi 200,000 muertos. Pero esa no fue la única mentira del presidente en el AMLO Fest. Vamos con la siguiente. En vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, trabajadores, leales y patriotas. ¿No ha militarizado al país? Los militares tuvieron a su cargo la distribución de las vacunas contra el COVID, la construcción del Tren Maya, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el control de las aduanas. Vaya, van a tener su propia aerolínea. El presidente no solo no cumplió su promesa de regresar al ejército a los cuarteles, sino que ahora tienen más poder que nunca. Además, el presidente les ha entregado más de 20 dependencias a los militares. ¿Cómo que no ha militarizado al país? Si también prolongó su quehacer en las calles hasta el año del 2028. ¿Pero qué creen? Eso no es todo. El abasto de medicamentos es de 96% en 11 estados, donde ya se ha federalizado el sistema de salud. Este gobierno extinguió al Seguro Popular por ser una entidad corrupta. A 5 años del arribo del presidente al gobierno de la República no hay ni un solo caso, ni una sola investigación por corrupción y mucho menos algún detenido. La salud en este país quedó condicionada con la extinción del Seguro Popular y la creación del INSABI por parte de Morena. Un fracaso rotundo en la materia si consideramos que fueron los propios legisladores de Morena quienes 3 años después terminaron desapareciendo al INSABI. La salud en este país, durante esta administración, ha costado la vida de más de 3,000 niñas y niños por la falta de medicamentos en contra del cáncer. Más de 15 millones de personas se han quedado sin recibir sus medicinas. Esto por no hablar, por supuesto, de los más de 600,000 fallecidos por el pésimo manejo que se le dio a la pandemia del COVID-19. Esto además de muchas verdades a medias o mentiras totales. Mientras sacerdotes en el sur del país le pedían al presidente que en vez de armar un día de fiesta, armar un día de luto por los muertos que ha habido durante este sexenio, el presidente, por supuesto, hizo caso omiso y llevó a cabo el festejo, su festejo pagado con dinero público, es decir, el festejo salió de los impuestos de todas y de todos los mexicanos y cerró el gran evento en 2 etapas. La primera haciendo lo que más le gusta,
diciendo que todo aquel que lo critica es parte de la mafia del poder, conservadora, chayotera, corrupta, que solo busca dañar su imagen y su gobierno. Sin embargo, son solo eso, palabras, dichos. Lo que aquí le presentamos son datos, son cifras comprobables, usted las puede corroborar cuando usted guste. La segunda etapa, y fue la que más llamó la atención, es que el presidente en su festejo, en su día, terminó hablando de la oposición. Pero la oposición es tema de la siguiente nota. Regresamos. Tenemos que hablar de una cosa. El fenómeno Gálvez es el tema de conversación principal en la mayoría de hogares del país. Pero ¿quién es Xóchitl Gálvez? Berta Xóchitl Gálvez Ruiz nació en el estado de Hidalgo, en el municipio de Tepatepec, una comunidad de origen indígena que se caracteriza por ser una de las más pobres y olvidadas de toda la República. Desde muy niña, Xóchitl se enfrentó, en sus propias palabras, a la pobreza y a la violencia intrafamiliar, fruto del alcoholismo de su padre. Desde muy niña, Xóchitl, en sus palabras, también dijo que ella quería tener más de lo que las circunstancias de vida le habían dado, y fue así que empezó a trabajar vendiendo gelatinas desde los 14 años y gracias a sus buenas calificaciones logró irse a la Ciudad de México, en donde terminó radicando en un inicio en otra colonia bastante carente de oportunidades. Esta es Iztapalapa. Ahí Xóchitl pudo estudiar en la máxima casa de estudios, la UNAM, en donde finalmente decidió estudiar desarrollo computacional, además de otras especialidades en la rama como la robótica, la inteligencia artificial, estudios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía. Xóchitl Gálvez es fundadora del High-Tech Services y de OMEI, empresas dedicadas al desarrollo de edificios inteligentes. En 1994 y 1995 fue reconocida como empresaria del año. Fue directora de teleinformática en el World Trade Center. Además, fue seleccionada como una de las 100 líderes globales por el futuro del mundo por el World Economic Forum. Como política, inició sus pasos en el sexenio de Vicente Fox a cargo de la Secretaría de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, en donde, de acuerdo a sus cifras, se electrificaron más de 2 millones de viviendas indígenas, además de que se les construyeron distintos ejes carreteros para que éstas tuvieran una mejor conectividad en todo el país. Vaya, el perfil era tan competitivo que en el 2019, Andy López Beltrán, el hijo de López Obrador, que dice que no se mete en política, junto con Claudia Sheinbaum fueron hasta la casa de Gálvez a invitarla a formar parte de la Cuarta Transformación. Hasta hace una semana, el perfil de Xóchitl Gálvez a nivel nacional era discreto. Sí, era la favorita para quedarse con la jefatura de gobierno en la capital del país, pero repito, a nivel nacional no tenía tanto reconocimiento. Sin embargo, fue a raíz de que el presidente López Obrador le cerrara las puertas de Palacio Nacional, negándole el derecho de réplica que le había ganado jurídicamente, que en palabras de Gálvez, la ciudadanía fue la que le terminó abriendo las puertas, convenciéndola de dejar de lado la candidatura por la jefatura de gobierno y buscar la grande, buscar la presidencia de la República de nuestro país. A lo que Xóchitl finalmente accedió, habiéndose ya registrado esta semana como precandidata a la sucesión presidencial. Ante esto, pues no ha dejado de recibir, desde el momento en el que ella misma se propuso como posible presidenta de la República, numerosos ataques por parte del propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Recuerdan el dicho de cállate chachalaca o cállese ciudadano presidente, cállese? Ese era un López Obrador opositor que se quejaba amargamente porque Vicente Fox, el presidente en ese entonces, estuviera usando su poder como máximo mandatario del país para atacar a un opositor, en este caso López Obrador. Vaya, los reclamos fueron tantos que incluso se terminó reformando la materia electoral para que esto ya no sucediera. 17 años después de ese López Obrador candidato opositor, el López Obrador presidente de la República se ha empeñado en atacar a una opositora que es candidata a sucederlo. En este caso está violando dos de las reglas electorales. El primero, meterse de lleno a la sucesión presidencial, siendo presidente de todas y todos los mexicanos. El segundo, estar utilizando la mañanera, un espacio público pagado con el impuesto de las y los mexicanos, para atacar a un aspirante a sucederlo en el cargo.
Curiosamente, la jugada le salió al revés. López Obrador se ha vuelto el principal promotor de Xóchitl Gálvez, posicionándola ya a nivel nacional. En la mayoría de estados en el país ahora conocen a Xóchitl Gálvez, o por lo menos tienen una vaga imagen de quién es, de qué es lo que ha hecho y qué es lo que representa. Ahora, lo importante de esto es que luego de 5 años y muchos intentos fallidos, Xóchitl Gálvez es la única que finalmente se ha podido subir al ring con el presidente, compitiéndole de tú a tú. Su pleito no es con Claudia o no es con Marcelo, los otros favoritos por parte del bloque oficialista, es directamente con el presidente de la República, al cual ya le informó esta semana que va a demandar por estarla difamando desde un espacio oficial que es La Mañanera, además de utilizar las redes de la Secretaría de Gobernación para extender estos ataques hacia Xóchitl Gálvez. Mientras Xóchitl tiene propuestas claras como apostar al nearshoring y apostar también a la geolocalización de nuestro país, la 4T responde con esto: una caricatura de mal gusto a la que acusan de ser misógina, machista y clasista. ¿Hecha por quién más? Uno de los moneros, caricaturistas pro 4T, a quienes se les descubrió la semana pasada que el gobierno les había dado nada más y nada menos que 8 millones de pesos en lo que va de este sexenio. Rápidamente, Xóchitl parece estarse aventajando a los otros precandidatos de oposición, Santiago Krill o Miguel de la Madrid. El fenómeno Gálvez le ha dado vida a una oposición que hasta hace unas semanas yo incluso consideraba estar en sintonía con el presidente de la República, estaba moralmente derrotada. Hoy el ánimo es otro. Hoy el ánimo es de que se puede competir a través de Gálvez, incluso algunos aventurados han dicho y vaticinado que se les puede ganar la elección presidencial a través de Xóchitl Gálvez. Vamos a ver, lo que sí es un hecho es que la elección del 24 es una elección histórica, va a ser una elección histórica por todo el contexto de lo que ha pasado en este sexenio y de lo que podría pasar con el país en sexenios futuros. Pero además, esta podría ser una elección histórica porque la otra favorita por parte del grupo oficialista o del bloque oficialista es Claudia Sheinbaum, es decir, las dos favoritas ya en la contienda presidencial serían mujeres. ¿Ustedes por quién votarían? ¿Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez? Los leemos en los comentarios. Bueno, aquí ya lo hemos comentado. Nos tiene muy entretenidos la carrera por la presidencia de la República en el 2024. Estamos gustosos de ver los ridículos que hacen las y los precandidatos con tal de llegar a la grande, de suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, las elecciones de cara al 24 han sido el perfecto distractor, la cortina de humo más grande que hemos vivido en los últimos años, ya que hemos perdido de vista los temas que más le afectan al país. El primero de ellos, por supuesto, es la violencia. En estos espacios ya le comentábamos hace un mes que mayo iba a ser el mes más violento en lo que va de este mismo año. Sin embargo, apenas estábamos terminando de cuadrar, corroborar y contar las cifras del mes de mayo cuando la tendencia se disparó. Todo apuntaba a ello y finalmente se hizo realidad. Junio es ya el mes más violento en lo que va del año, con 2.303 homicidios. Eso fue lo que se registró en estos últimos 30 días. Además de que junio tuvo los 2 días más violentos también en todo lo que va del año. El domingo 11 con 105 homicidios dolosos y el lunes 12 con 95 decesos. Estas son cifras oficiales, de nueva cuenta comprobables, que usted puede corroborar en las páginas oficiales del gobierno. Sin embargo, hay personas obcecadas, tercas, necias que ven otro México, un México que no existe y un México al cual todavía tienen el cinismo de querer gobernar. Hacia la baja la inseguridad en todo el país. Ha sido muy difícil porque había una tendencia al alza y no ha sido fácil, pero está muy concentrada en algunas entidades de la República, hay que decirlo. Entonces va a bajar la inseguridad. ¿Va hacia la baja la violencia en el país? Eso sí, está muy concentrada. Ya en programas pasados les comentábamos que haciendo el conteo correcto de la tasa por cada 100,000 habitantes, los estados con el mayor número de violencia son los estados gobernados por Morena. Pero al margen de la cifra tan lamentable por la violencia en el país, lo que más llamó la atención este mes de junio no es la violencia, sino el tipo de violencia. Deshumanizada,
descarnada, como si viviéramos en un país de una utopía. Lo que nos dejó el mes de junio son episodios sacados de una película de terror. En Jalisco, bolsas con restos humanos, numerosas bolsas con restos humanos abandonadas en distintos tipos de baldíos. Grupos policiales enteros secuestrados por el crimen organizado a plena luz del día en Chiapas. Minas antipersonas, sí, minas, como en tiempos de la Primera Guerra Mundial en Michoacán, minas antipersonas. Y todo esto tiene un punto de origen. Desde que nuestros políticos entraron al tema de la sucesión presidencial, y eso incluye a la oposición también, los muertos se dispararon en este país. Y repito, esto incluye también a la oposición. De por sí, en general, hacían muy poco. Pues lo poco que hacían, lo dejaron de hacer desde que están concentrados en el 2024. Y lamentablemente esto va a seguir hasta esas elecciones. Van a venir esos tiempos de promesas sin fundamento o también de compromisos huecos, de que ellos saben cómo acabar con la violencia, pero seguimos después de 1, 2, 3, 4 sexenios con una violencia que viene a la alza y que al día de hoy se ha vuelto totalmente incontrolable. ¿Quieren que les diga cómo funciona la política en el país? Nuestra clase política, esto es sencillo, nuestra clase política llega a un cargo por un periodo y durante ese periodo se dedica única y exclusivamente a ver qué hueso le va a tocar para el siguiente periodo cambiar de cargo. Y eso es todo, punto final, párele y háganle como quieran. Así es como funciona esto. México no le interesa, nosotros no les interesamos. De lo contrario, ¿cómo explica usted que estos políticos del partido que sea, del nombre que sea, estén tan campantes haciendo promesas de un México mejor mientras recorren el país? Eso sí, con escoltas, con seguridad, con comodidades, con presupuesto, mientras los demás nos ahogamos en la sangre de nuestras y nuestros hermanos mexicanos. Políticos, tantita madre. Ya sabemos todos que este país le quedó muy grande a funcionarios tan pequeñitos. Terminamos. Así llegamos al final de esta nueva emisión. Les agradecemos como siempre su sintonía, que le den like, comenten y nos compartan. Les recomendamos también seguirnos en La Otra Radio Chicago a través del link otraradio.com de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, además de mi columna personal en El Sol de Puebla. Yo fui Max Corrales, a nombre de todo mi equipo de trabajo les digo gracias. Esto fue Fuga de Opinión, la opinión que nadie pidió porque no sabía que la necesitaba. Nos vemos el lunes.